Amigos de mi canal de YouTube, les saluda nuevamente J. Javier Córdoba, aquí nuevamente en sintonía, aquí en este viernes caluroso, pues en este verano acá quiteño. Y bueno, el día de hoy, mis estimados, pues les he preparado un tema muy interesante y a la vez controversial, pues para las personas que son devotas o son católicos. Con todo el respeto, pues el día de hoy les voy a presentar nada más y nada menos que los misterios que hay dentro, ocultos en el Vaticano, ¿no? Ustedes se preguntarán cómo así J. va a topar este tema. Bueno, para mí es un tema que no, para mí, bueno, ya lo he escuchado mucho antes, pero personalmente, pero he querido aquí de hacer con el fin de hacerles explicar muchas cosas que a lo mejor les faltaba de aprender o llegar a un concepto claro, ¿no? Que se esconde dentro del Vaticano, ahí en la ciudad romana o donde vive el sumo pontífice. Bueno, esto no quiere decir que vaya contra el actual papa, que es Francisco, no, para nada, sino que vamos a descubrir sobre secretos ocultos que se ocultaron mucho más antes que Francisco llegara ahí, ¿no? El Vaticano. Y espero que estos datos curiosos que les voy a dar aquí en mi canal, espero que lo entiendan, lo quede claro. Y si tienes muchas dudas, pues está ahí en internet, pues para que consultes un poco más. Pero bueno, en mi canal el día de hoy vamos a dar a ir un concepto mucho más allá, con, con contextualizar poco a poco estos párrafos, archivos que hemos encontrado aquí en el internet. Así que acompáñame a ver qué dice, ¿no? Sobre la historia y secretos que se dice ahí dentro de la ciudad del Vaticano. Vamos a ver aquí, ¿no? Las leyendas urbanas imaginan que en el archivo histórico del Vaticano se ocultan infinidad de secretos, ¿no? De pistas sobre el Santo Grial a prueba de Arca de Alianza. La realidad en ocasiones es apasionante, pero en otras muchas veces es prosaica, si lo que espera son misterios estilo del Código de Da Vinci, ¿no? Pero ustedes ya han visto la película Código Da Vinci, interpretada por Tom Hanks, donde ahí muestra un poco del Vaticano y los ocultos, ¿no? Que hay dentro ahí de la casa del pontífice, ¿no? Dice, o Indiana Jones, que es otro película más donde también se habla de esto. Dice, acabaría usted defraudado. Lo que prima en este lugar es una gran cantidad de papeles administrativos. Los historiadores de todas formas sueñan con hallar ese papel inédito que cambie nuestra comprensión del pasado. Ahora está enhorabuena por la Santa Sede. Ha desclasificado la documentación del pontífice Pío XII, ¿no? Lo que será posible estudiar más a fondo una figura polémica por su actuación durante la Segunda Guerra Mundial. Por sus detractores, Pío XII cayó ante la barbarie nazi que debiera haber denunciado. Sus defensores señalan que realizó gestiones secretas para salvar a los perseguidores de Hitler. O sea, aquí el pontífice de aquellas épocas, ¿no? El Papa Pío XII pues tuvo una alianza con el líder de los nazis, que todos sabemos quién es, Adolfo Hitler, ¿no? Contribuyeron los papeles conservados en el Vaticano a aclarar la cuestión. Lo más seguro que es la polémica persista, pero sin duda el debate se verá reanimado por la dotación de uno de los archivos históricos más importantes del mundo, ¿no? Sus cifras son, en efecto, variantes. Cuenta casi 85 kilómetros de estantería, más de 600 fondos documentales, ¿no? No obstante, pese que aquel empleo
de la expresión Archivo Vaticano permite suponer no se trata del único existente en la Santa Sede. Otras instituciones cuentan con sus propios fondos documentales, Congregación Doctrinas de la Fe, organismo responsable sobre la ortodoxa doctrina. O sea, aquí habla de algunos archivos históricos, ¿no? Que durante décadas que han pasado entre el siglo XX y el siglo XXI han querido descifrar, ¿no? que ha habido dentro del Vaticano, cuáles son sus diferencias o como les llamamos al otro lado de la cara de la moneda, pues mucho más allá el lado oculto del Vaticano. Dice aquí, el origen de la institución se remontaba a 1612 cuando Pablo V estableció el archivo particular del pontífice. Aquí hay otro dato. Recientemente el Papa Francisco ha cambiado en el nombre del Archivo Secreto del Vaticano por el Archivo Apostólico Vaticano. Pretende así deshacer los equívocos en torno de la palabra secreto, secret en inglés, que posee una connotación de información sobre hechos oscuros e inconfesables, cuando en realidad este concepto, el término, solo significa privado. ¿Cómo se creó? El origen de la institución se remonta a 1612 cuando Pablo V estableció el archivo particular del pontífice. Centralizaba en un mismo espacio el documento hasta entonces. Dice, repartidos en distintos lugares como la Secretaría de Estado o del Castillo de San Angelo. Por desgracia, los tesoros documentales no estuvieron a salvo de las turbulencias militares y políticas. Napoleón ordenó en 1810 su traslado a París y solo regresaron a Roma tras la caída del emperador. En el proceso, muchos papeles antiguos acabaron extraviándose, o sea, se perdieron. Todo lo que Napoleón ordenó, este traslado a París, ¿no? Dice, y terminó extraviándose. Nunca unieron los archivos, ¿no? A partir de ese momento fueron contados los estudios que tuvieron acceso al Archivo Vaticano en el último cuarto del siglo XVII. Dice, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en 1880. El Papa León Papa León VIII, ¿no? Dice, visitó la institución donde el año siguiente se creó una sala para investigadores abierta oficialmente en 1883, que motivó este cambio de opinión. En aquellos momentos la Iglesia se hallaba en pugna con liberales, protestantes, en un combate ideológico, que acostumbraba a hallarse a la defensiva, rodeada de enemigos que la acusaban de encarnar valores reaccionarios. Parecía haber perdido el tren de progreso. Dice, pero León VIII no veía a la historia como una enemiga, sino como una aliada, convenciendo de que el catolicismo no tenía nada que temer del trabajo de los investigadores. Estaba seguro de que las futuras revelaciones, en lugar de perjudicar su imagen, a cuestionar sus doctrinas, ayudarían a reforzar su posición. Por eso dio la luz verde, la apertura a lo de los archivos, y decisión pronto se tradujo una gran expulsión de los estudios académicos traducidos en la creación del Instituto Histórico y publicación de gran cantidad de documentos. Todavía se citan palabras del Papa sobre dos grandes deberes de los historiadores: no mentir y no temer decir la verdad. León VIII dice, además de abrir su archivo, tomó otras iniciativas. Para favorecer la investigación. Fundó la Escuela Paleográfica y Diplomática del Vaticano y creó comisión de cardenales encargadas de los estudios históricos, ¿no? Es significativo que dos de los primeros o cuatro purpurados que nombró fueran historiadores: John Henry Newman, Joseph Hergenwörde. Dice que hay en el archivo, acá dice otro tema interesante, dice, el documento más antiguo del archivo del Vaticano del siglo XVIII, el siglo XIII. De antes no se conserva nada a causa de guerras, y las
persecuciones. En las actualidades pueden hallarse joyas como la Orden de Disolución o de los Templarios. En 1308, en la solicitud con la que Enrique VIII quiso anular su matrimonio por Catalina de Aragón. Otro acontecimiento, dice, controvertido. El proceso de Galileo Galilei tampoco se puede estudiar. Sin acudir al Vaticano, allí es donde se guardan los legados del acta del juicio. O sea, wow, en esas épocas ya se quería ya abrir esos archivos o descubrir que había, ¿no? Pero era inválido llegar a eso, ¿no? Ya que era interponido, ¿no? Muchas personas como Napoleón, el mismo Martín Lutero, que fue protestante, ¿no? Cristiano, ¿no? También se puso en contra de la Iglesia Católica, tampoco pudo, ¿no?, ver más allá, pero él ya sabía que había bastante inmoralidad en el Vaticano, bastante injusticia, ¿no?, como se podía decir, ¿no? Dice, en los tiempos de León VIII, el límite cronológico para consultar el archivo secreto era el año de 1815 en adelante. Se producirían sucesivas desclasificaciones. En el 2002, por ejemplo, Juan Pablo II puso al alcance del público los papeles sobre la relación entre el Vaticano y Alemania en el periodo de entreguerras. Roma pretendía combatir la idea de que la Iglesia había mantenido algún tipo de complicidad con la Alemania nazi. O sea, aquí vemos un dato interesante, que en el año 2002 ya el Papa Juan Pablo II, pues ya, bueno, que en paz descanse, ya había presentado esa relación que tenía el Papa Pío XII con los nazis, ¿no? Ya había expuesto este pequeño, bueno, artículo, ¿no?, hacia el pueblo ahí del Vaticano en Italia, ¿no? Dice, desde finales del siglo XIX, dice, los hallazgos del Archivo del Vaticano han enriquecido el conocimiento histórico tanto del papado como infinidades de países. En el caso de España contamos la edición de varios volúmenes dentro de la biblioteca de autores cristianos. Dice, la Segunda República de la Guerra Civil, en el Archivo Secreto del Vaticano, su autor, el sacerdote Vicente Cárcel Ortiz, recopiló a partir de 2011 numerosos documentos inéditos sobre el periodo que va desde 1931 a 1939, sobre lo que vino después de la dictadura de Franco. Ahora podemos arrojar la nueva luz de los papeles del pontífice Pío XII que hubo esa época, ¿no? Tal vez se nos den más sorpresas, ¿no? Aquí vimos que, bueno, en la actualidad Papa Francisco ya da sobre este documento del Pío, antes Papa Pío XII, ¿no?, sobre esa relación que tenía con los nazis, de que este Papa no haber hecho nada por la ejecución de los judíos, ¿no? Igual su estadía en el Vaticano fue bastante polémica, ¿no? Vamos a ver aquí otros, ¿qué más nos dice aquí? Dice aquí, el enigma que esconde el Vaticano. La desaparición de una chica en 1983 es un misterio que aún conmueve a Italia. Los rumores involucran a la cúpula de la iglesia y la mafia. De Manuela Orlandi, era una estudiante, dice. Quisiera un cuerpo sobre el cual llorar, dice, implora la mamá de Emanuela Orlandi, la chica italiana de 15 años que desapareció en Roma un atardecer pegajoso de verano, el miércoles 22 de junio de 1983. María Pesano Orlandi llevaba más de 3 décadas conviviendo con la desolación desgarradora de no saber qué ocurrió con su hija, que más adoraba. Cada tanto surge versión que le promete una esperanza, pero finalmente ocurre es que todo queda de la nada, se agiganta el vacío, dice. Dice, Manuela afirmaba la versión que había sido secuestrada por extraños, luego recuperada por hombres del Vaticano y luego escondida, por motivos tan inciertos como oscuros, durante 14 años fuera de Italia. Presuntamente en Londres, la Santa Sede declaró que el documento era apócrifo. Dice acá,
Dice otra, Villa Giorgia, sede de Nunciatura, Italia, permaneció el senador industrial de Turín, Isaí Leví, un judío que se convirtió al catolicismo y donó Villa a Pío XII en 1949. Por la ayuda de este papa, dio a judíos durante la Segunda Guerra Mundial una década de Juan XXIII, sucesor de Pío XII, mudó a Nunciatura Villa Giorgia, que es otro documento. Bueno, aquí estos son artículos o curiosidades que, bueno, pasó dentro del Vaticano, la desaparición de esta chica, ¿no? Que fue un misterio, ¿no? Que hasta hoy no se sabe a profundidad, ¿no? Igual acá sobre, o sea, aquí más está enfrascado del Papa Pío XII, que fue uno de los protagonistas de ese entonces, que de haber tenido una alianza con los nazis, ¿no? Y el día de hoy hay muchas teorías, ¿no? De que en el Vaticano se habla sobre los extraterrestres, los hallazgos, que ellos saben a fondo cuáles son estos seres de otro mundo, y muchos sacrificios o la famosa hoguera que se hubo en ese entonces, ¿no? Bueno, no se puede explicar más de ciencia incierta qué mismo pasó, pero bueno, acá tengo otro artículo que, bueno, en la Biblia mismo habla sobre la gran ramera, y así describe la Biblia como la Iglesia Católica. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esas 7 copas son la ira de Dios descrita en Apocalipsis 16. Será el derramamiento final de la ira de Dios en su juicio contra este mundo impío durante la gran tribulación. El ángel que lleva una de esas 7 copas del juicio les hace saber a Juan acerca de las 700 en contra de la gran ramera, sentencia, perdón, es decir, la falsa iglesia que siempre controló el dominio de la gente, que sedujo y fornicó a todos, grandes y pequeños, que no puede ser otra sino la iglesia que se dice ser la única de Cristo y cuya sede está en Roma. Ojo, aquí está Apocalipsis 17, todo lo que hay. Les recomiendo que lean ahí el libro de Apocalipsis, ahí van a entender un poco sobre la gran ramera, que habla sobre la iglesia católica, ¿no? Dice aquí en Apocalipsis 18:4, dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Conoced a Jesús. Usted realmente le ha dado su vida a Jesucristo y le pidió que sea su Señor Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz y para el perdón de nuestros pecados. Hágalo antes que sea demasiado tarde. Eso es lo que dice ahí en el versículo en capítulo 18, versículo 4. O sea, aquí habla bastante, o sea, describe totalmente a la iglesia católica como la gran ramera. Entonces preguntarán: wow, o sea, en ese lugar, o sea, ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Y bueno, aquí en mi canal vamos a aprender un poco más, ¿no? Yo sé que este tema es bastante profundo, ¿no? Pero aquí les he dado un poco de resumir muchas cosas que han pasado. Así que, mi estimado, más adelante ahorita les voy a dar un video sobre los secretos que hay en el Vaticano. Espero que le pongas atención de lo que te voy a explicar. 8 secretos más oscuros del Vaticano. Número 8. Los castrati. Desde tiempos memorables, los líderes del Vaticano han realizado actos espantosos. Sacerdotes, obispos, el mismo Papa. Por ejemplo, los castrati, quienes eran niños cantantes sometidos a la castración para impedir que desarrollaran las hormonas masculinas y así mantener una voz aguda y delicada. ¿Con qué fin? Muy fácil: ofrecer conciertos privados a la realeza italiana, quienes no solo iban a disfrutar de las celestiales voces de los pequeños, sino que además los sometían y practicaban orgías con ellos. Los sacerdotes básicamente compraban a los chicos, prometiendo a los padres de riquezas a futuro. Pero, ¿qué pasaba cuando salía a la luz la horrible verdad?
Los padres debían decir que un cerdo le había arrancado el miembro a su pequeño por accidente para evitar levantar sospechas y, claro, proteger a los sacerdotes. Número 7. Distribución de pornografía para todo el mundo. En los años 70, el Vaticano compró Weltbild, una de las editoriales más grandes de Alemania. Resulta que, entre todo su contenido, se encontraron miles de obras de todo tipo de pornografía, incluyendo infantil. El Vaticano envuelto en un escándalo de explotación y abuso de menores, pedofilia, zoofilia, necrofilia y todas las prácticas más enfermas y violentas que te puedas imaginar. Cuando el mundo descubrió este horrible acto, del cual el Vaticano fue partícipe, nadie lo podía creer y la sociedad se paralizó. Fue entonces que la Iglesia declaró que dicho material nunca volvería a ser distribuido y que realizarían todo tipo de investigaciones para dar con los responsables. Pero eso nunca sucedió. Actualmente, esta editorial, que es propiedad del Vaticano, es una de las creadoras y distribuidoras más grandes de pornografía infantil en el mundo. Número 6. En el Vaticano se inventaron las torturas más despiadadas. Para el Vaticano nunca ha sido un problema el castigar, torturar o matar a los que ellos consideran como pecadores. Así que no es descabellado el ahora enterarnos que los instrumentos de tortura más horribles, dolorosos e inhumanos que han sido utilizados en personas fueron creados por los máximos representantes de Dios en la tierra. Desde la Santa Inquisición hasta la fecha, el Vaticano sigue practicando estos terribles métodos de tortura en contra de aquellos que se atreven a cuestionar o desobedecer sus creencias. Uno de los más usados y por mucho el más despiadado es el tormento de agua, que consiste en amarrar de pies y manos a la víctima para que quede completamente inmóvil, taparle la nariz para que no pueda respirar, después ponerle algo en la boca para que ésta quede abierta y no se pueda cerrar, para finalizar con algo aterrador, obligarlo a beber 8 litros de agua sin parar. La sensación de ahogamiento es tan espantosa que las víctimas imploran que mejor los maten. Posteriormente, las víctimas fallecen lentamente por un desgarre estomacal. Número 5. La ciudad del sexo silencioso. Luego de muchos años, otra de las terribles verdades que se esconde tras el Vaticano sale a la luz. Lamentablemente, hoy en día ya no es un secreto la pedofilia. Sacerdotes violando niños es uno de los actos más reprobables e inhumanos que puedan existir, y tristemente estos actos deplorables son llevados a cabo por los mayores representantes de la fe en el mundo. En el Vaticano, muchos sacerdotes no tienen escrúpulos y su maldad es tanta que pareciera representaran al infierno en la tierra. No obstante con eso, cuando son descubiertos, en vez de ser denunciados, expulsados y castigados, solamente los transfieren de una iglesia a otra, sin importar que sigan cometiendo sus horribles y despiadados crímenes en contra de otros niños inocentes. Número 4. Sus mafias. Aunque suene increíble, son muy fuertes los rumores de que el Vaticano es actualmente uno de los países en donde más se lava dinero, superando a Suiza y las Bahamas. Es decir, dinero proveniente de diferentes organizaciones criminales es llevado al Vaticano para que estos lo laven a cambio de una muy jugosa comisión que los católicos se terminan quedando.